Buenas tardes, amigos y hermanos, amable oyente. Hoy vengo a compartir con usted una vez más una porción de la poderosa y siempre eterna y gloriosa palabra de nuestro Dios, que en esta ocasión se encuentra en la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Daré lectura sin más preámbulo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Oramos a nuestro Señor. Amantísimo Señor y Padre nuestro, me presento delante de su gloriosa presencia en el nombre de Jesús para ofrecer mi voz y mi corazón como instrumento fiel a su palabra y portavoz de su evangelio glorioso, para que a través de mí aquel que se acerque a escuchar esta exhortación pueda encontrar consuelo, consejo, enseñanza y, ¿por qué no también compañía por parte de su Espíritu Santo, que hable a su corazón, que ministre a su vida y que juntos podamos ser edificados a esta hora? Es la oración de mi corazón. Ponga usted gracia y sabiduría en mis labios y poder fluya de lo alto sobre cada vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, el apóstol Pedro, en esta una de las preciosas epístolas que él redacta, viene a exhortar a nuestras vidas como creyentes, una gran verdad que es central, que el cristiano es extranjero y advenedizo en este mundo, que el reino de Dios se ha establecido sobre los hombres, pero su ciudadanía está en los cielos, que el creyente es un peregrino, está de paso a una ciudad mejor. El autor de los Hebreos muy bien lo grafica y de una forma magistral cuando dice que aquellos hombres, estos portentosos hombres de fe, miraron a aquella ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios y soportaron pruebas, naufragios, azotes, desvelos, golpes, acusaciones, maltrato por causa de Cristo y de su evangelio, porque miraban, dice el autor a los Hebreos, una patria mejor, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Una ciudad no hecha por mano de hombre, sino celestial. Aquella ciudad a la que está caminando usted día tras día, al igual que yo, en fe. A encontrarnos con un Dios que nunca hemos visto, pero que sí le conocemos a través de su palabra revelada, la cual fue encarnada en el Hijo de Dios, en la segunda persona de la Trinidad de Dios. Un día, cuando el Logos se encarnó y se humanó y habitó entre nosotros, y como lo dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amados, el mandamiento clave de este pasaje es que el cristiano debe abstenerse de toda clase de deseos carnales o pasiones humanas que atentan contra la ley de Dios, contra esa ley moral, justa y santa que el cristiano debe seguir, por la cual nosotros a través de su palabra, que es una declaración de norma autoritativa para el cristiano, rige su manera de vivir de manera que podamos decir que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y en lo que vivimos, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Es de suma importancia lo que el apóstol Pedro quiere decir con esto, ya que esta frase, pecados carnales,
generalmente se usa en sentido sexual, en conductas inmorales de carácter sexual. Sin embargo, si vamos a Gálatas 5:19, el apóstol Pablo exhorta a los Gálatas diciendo: manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, concupiscencias, herejías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, cosas contra las cuales, dice la palabra de Dios, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y aquí debemos hacer un alto. Todo pecado es desobediencia a Dios, sea de tamaño menor o tamaño mayor. Ante Dios la desobediencia es una sola. El desacato a sus normas divinas tiene fuerte impacto en nuestra comunión con Dios. Entonces a veces podemos llegar a la conclusión de decir: ¿por qué nuestro Dios no escucha nuestras oraciones? ¿Por qué vivimos en ansiedad, vivimos en angustia, vivimos como si Dios no nos oyera? Porque estamos levantando, amado amigo y hermano, murallas frente a nuestro Dios. Y no tenemos retorno a nuestras oraciones no son escuchadas, porque no puede haber comunión entre Dios y Belial, la luz con las tinieblas, entre el pecado, la impiedad y la santidad de Dios. Por lo tanto, hermanos, en el Nuevo Testamento esta carta representa mucho más que la naturaleza del hombre en su iniquidad. Incluye también la naturaleza humana que está apartada de Dios. Aquella que, como decíamos en un mensaje anterior, cayó de la gracia allá en el huerto del Edén por un hombre, Adán, que es el padre de toda la raza humana, dice la Escritura, que nos llevó de alguna manera a venir a este mundo en pecado y sin comunión con nuestro Dios, pero que en el nuevo Adán, que es Cristo Jesús, hemos venido a ser reconciliados con el Padre. Y que de ambos pueblos, el pueblo que era enemigo de Dios y el pueblo de Dios, hizo uno solo, para que viviésemos en comunión y reconciliados con nuestro Padre Celestial. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. La palabra de Dios en la gentilidad se refiere a todos aquellos que no son del pueblo cristiano, todos aquellos que no viven dentro del cuerpo eclesiástico o la iglesia del Señor. Ellos son la gentilidad, todos aquellos que no se han convertido al camino del cristianismo. Gloria a Dios para siempre. ¿Por qué? El apóstol Pedro viene a dar dos razones fundamentales. ¿Por qué debe abstenerse el cristiano de los pecados carnales y de no ceder a la naturaleza pecaminosa? Porque somos básicamente y fundamentalmente extranjeros y peregrinos, que en griego es paroikos y parapepídemos. Son palabras que describen a una persona que reside temporalmente en un lugar y cuyo lugar o cuya morada permanente está en otra parte. Gloria a Dios para siempre. Esto tenía relación también con los patriarcas, que eran nómadas, ¿verdad?, que iban de un pueblo a otro. Vemos muchos casos en la palabra de Dios, especialmente Abraham, que salió de su tierra, ¿cierto?, y de su parentela a una tierra que Dios le dio, que vemos por su palabra, era una tierra que se le prometía a él y a su descendencia, que fluiría leche y miel. Bendito sea el Señor para siempre. Pero aquí hay una palabra clave, y en esto quiero detenerme para ir avanzando en la exhortación. Para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores es una palabra compuesta, que es hacer mal, ¿verdad? Un mal hacer, malhechor. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Nuestro Señor Jesucristo también lo dice por ahí por el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 5, versículo 16. Lo tengo separado acá, donde dice: gloria a Dios para siempre. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El cristiano no está ajeno a la murmuración, no está ajeno a la calumnia, al menosprecio, al menoscabo, a la denostación, al ser denigrado, amados. De hecho, la palabra de Dios nos ofrece ahí en Mateo 5, dice: bienaventurados cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y cuando digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ese es el énfasis que nos da el Espíritu Santo en esta hora.
Vamos a estar bajo el ojo del huracán como cristianos, porque estamos en un mundo que no nos pertenece. Vamos a estar en la silla de los acusados en forma permanente. El dedo acusador del mundo va a estar sobre nosotros y esa mirada escrutadora y enjuiciadora va a estar sobre nosotros. Por eso que el Señor lo dice a sus discípulos antes de irse al cielo en forma definitiva. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios encarnada en nuestras vidas va a vencer al mundo. La mejor misión, la mejor obra misionera que nosotros podemos hacer en esta tierra es una vida llena de testimonio y de fe. Una vida que sea consecuente con lo que predicamos y lo que profesamos. Una vida que glorifique a Dios en todo ámbito de nuestro actuar. Que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios. Que nada se salga del libreto, como se dice. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo lo dice a sus discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Cristiano no puede tener temor, no puede acobardarse. Nosotros no debemos escondernos, si bien este mundo no nos pertenece. No podemos estar entre las cuatro paredes. No podemos abstraernos de este mundo, sino que la luz no puede colocarse, no puede colocarse debajo del almud, debajo de una mesa, sino que la luz tiene que colocarse sobre la mesa para que alumbre a todos. Nosotros somos la sal de la tierra, y si la sal perdiera su sabor, ¿con qué entonces podrá dar cierto el sazón que se requiere que dé? No sirve para nada, dice, sino para ser hollada y pisoteada. Amados, ¿cómo está su luz a esta hora de la noche? Encienda esa luz. Como el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú pues, Timoteo, aviva el fuego del don que hay en ti, por el don impuesto por las manos del presbiterio. Gloria a Dios para siempre, porque tenemos un don inefable en nuestras manos. Tenemos una gracia tan grande que ángeles quisieran tener en sus manos el privilegio que nosotros tenemos de poder compartir la palabra de nuestro Dios a todo aquel que quiera escuchar. ¿Cómo podemos nosotros vencer y derrotar las acusaciones en nuestra contra? ¿Cómo podemos nosotros derribar muros en nuestra contra? ¿Cómo podemos nosotros destruir fortalezas que quieran levantarse en contra de nuestras vidas y de nuestro testimonio? No solamente a través del ayuno y la oración, sino que a través de una vida testimonial, una vida de fe ejemplar ante nuestros hijos, ante nuestros cónyuges, ante nuestro vecindario, nuestro trabajo, donde quiera que andemos, en toda nuestra manera de vivir. Gloria a Dios para siempre, manteniendo buena toda vuestra manera de vivir entre los gentiles, no solamente al interior de un templo, sino afuera. El desafío es ir afuera. El desafío es tener buen testimonio con los de la casa del Señor, con los de la familia y también con los de la familia de la fe. Mayormente con los de afuera. Los de afuera están esperando nuestra vida en Cristo. Los de afuera están mirando nuestra vida ejemplar en Cristo. Cómo estamos, nuestra fe cimentada en la doctrina de Cristo. Cómo está el carácter de Cristo plasmado en nuestra personalidad. Ellos están evaluando a diario nuestro proceder. Y muchos, ¿por qué no decirlo?, dejan de seguir a nuestro Señor porque a veces nuestra conducta es causa de menosprecio al Evangelio y de vergüenza, más que de honra y de gloria a nuestro Señor. El desafío que el Señor nos deja a esta hora de la tarde es que podamos examinar nuestra conducta y podamos permitirle al Señor que se cumpla lo que Él dice ahí en Mateo 5:16. Así alumbre, gloria a Dios para siempre, vuestra luz delante de los hombres. Pero muchas veces nuestra luz es apagada por nuestros malos comentarios, por nuestros malos pensamientos, nuestras malas actuaciones. Y muchas veces volvemos a poner en la cruz a Jesús con nuestras actitudes, como hizo la alabanza, fraccionando su cuerpo con nuestros comentarios, impidiéndole al hombre su camino hacia el Padre, cuando el requisito, dice, es tener hambre de Dios, es dejarle al hombre que llegue
a alimentarse del pan de vida, que llegue al agua de vida, que llegue a la fuente de vida eterna. Pero nosotros a veces somos piedra de tropiezo. Pero nosotros no le dejamos llegar a Cristo por nuestras malas actitudes. Que podamos en esta hora disponernos con todo nuestro corazón a ser canales y puentes de bendición, a ser instrumentos de justicia, a ser vasos de honra, a ser vasos de gloria ante el Padre que está esperando, que está buscando obreros. Está llamando obreros a la mies, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Obreros fieles, escasos. Pero a esta hora de la tarde, Dios le hace un llamado potente a usted, a que pueda decir: Señor, heme aquí, envíame a mí. ¿Quién irá por los montes, por las plazas, por los collados, a buscar a la perna quebrada, a la oveja extraviada? He aquí, Señor, envíame a mí. Yo le invito a que pueda reflexionar en este hermoso pasaje que está titulado Vivir como siervos de Dios. Porque el cristiano no es otra cosa que un siervo de Dios, un hombre que está al servicio de la obra de Dios. Un abrazo, un saludo afectuoso para cada uno de aquellos que van a tener el tiempo y la dedicación de escuchar este mensaje. Que la paz del Señor sea con cada uno. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén y amén.